ser autores de este proyecto y de las publicaciones que uno pueda mostrar cómo, más allá de la fuerza laboral, acá hay inteligencia, más allá de lo que cueste, más allá de esa historia. Estamos en una provincia con un gran recurso, como decía el doctor Ruiz, es feo hablar de recursos, y el premio Nobel de Economía dice que no hay que hablar de recursos humanos, pero sí somos personas que realmente queremos trabajar seriamente. Entonces la segunda parte es cómo van a ser partícipes cada uno de ellos, más allá de trabajar y mejorar en su error aleatorio, más allá en lo que va a significar a nosotros como médicos tener esa seguridad de poder hacer el seguimiento de la enfermedad renal crónica, si lo estamos haciendo bien o no como médicos. La otra cosa, el paciente, cómo se va a ver incluido dentro de la atención primaria. Todo eso es un poco el big picture, el gran cuadro de situación que uno quiere al final de la historia. Pero me gustaría que le lleve a cada uno la trascendencia que tiene y cómo los vamos a cuidar desde la institución. Bueno, el primer punto, que tiene que ver con la confidencialidad, para nosotros es una norma de trabajo. El programa de evaluación externa de la calidad, que tiene 22 años o 23 años de funcionamiento continuo, tiene eso como un pilar, es decir, porque entendemos que, primero que lo entendemos como un esfuerzo cooperativo de bioquímicos, que creamos esta herramienta de trabajo que nos resulta necesaria para controlar la calidad analítica, y esa es la filosofía que nosotros planteamos, es decir, que todos se sientan parte de este proyecto en la medida que les toque. No manejamos la publicación de resultados, que menciona la doctora, es posible en la medida que haya un consenso del contenido de los trabajos. Nosotros hasta ahora no hemos publicado, por ejemplo, con Uruguay, hace 3 años que estamos trabajando y no hemos publicado nada. Recién ahora vamos a presentar un póster en el Congreso Internacional de Química Clínica en Berlín, ahora en mayo. Porque entendemos, en principio, que lo que tenemos que resolver es algo muy importante para la atención del paciente, garantizar la calidad analítica, la interpretación de los resultados. Digamos, en el tema de la publicación, un poco lo hemos dejado un poco más para adelante, cuando sea una cosa más sustanciosa. Me parece que no tiene sentido publicar resultados que vamos a tener en la primera etapa, que es donde se observan los principales problemas. Me parece que no tiene ningún sentido publicar eso. Sí me parece importante publicar cuando el logro se concreta y sirve como ejemplo, en la medida que el proyecto sirva. Pero en cuanto a la confidencialidad no hay ningún problema. Nosotros, cada laboratorio tiene un código que obviamente dentro de una organización de este tipo hay un determinado nivel para el cual la información es abierta. Pero ese nivel está muy cercano a la dirección del programa y las bases de datos están cerradas, no tiene acceso cualquiera. Es decir, eso está totalmente garantizado, porque además no está dentro del espíritu del programa mirar a nadie en particular, es decir, salvo sí entendemos que hay, o lo entendemos incluso como un deber del programa, la detección de laboratorios con problemas para aportar soluciones. Nosotros incluso dentro del programa estamos trabajando ahora con un seguimiento del desempeño de los laboratorios y detectar a aquellos que tienen problemas sistemáticos para acomodarse, para acercarles soluciones. No vamos más allá que eso. Lo que decía Daniel Maciota recién del acceso a la información, el programa en un nivel tiene personas que tienen acceso a la información. Debo decir que ni yo tengo acceso a la información y soy el presidente de la fundación, y así debe ser, es decir, el
acceso a la información la tiene el programa de evaluación externa de la calidad y nosotros, el Consejo de Administración de la Fundación y el presidente de la Fundación tienen la misión de dirigir la Fundación. En todo caso me peleo con Maciota cuando me pide algo, o para qué lo pide, o cuál es la necesidad y demás, pero la confidencialidad está demostrada a lo largo de 24 años. En noviembre del 87 fue la distribución del primer suero, noviembre del 87, así es. bien digo. Así que en ese sentido, como les dije, ni yo tengo acceso a ninguno de los 9 programas de la Fundación. La Fundación tiene hoy 9 programas y en esos 9 programas el presidente de la Fundación no tiene acceso a ningún programa de los datos confidenciales de los laboratorios. Ni yo como presidente, ni ningún otro miembro del Consejo de Administración, ni ninguna otra persona que no tenga realmente intereses en un programa definido, cualquiera de ellos, programa de acreditación o de errores, o en fin, cualquiera de la Fundación, que como dije son 9 hoy. En el caso, una preguntita, aprovechando la experiencia de Uruguay, ¿llegaron a alguna conclusión? Porque nos queda claro que se va a distribuir los distintos niveles con los que nosotros vamos a hacer las corridas y demás. Respecto al reactivo, ¿ustedes llegaron a alguna conclusión? Si hay alguno de los reactivos, si bien usted mostró cuál tiene menor variación, digamos, respecto a adaptarse a la liguita, porque lo que tenemos acá es instrumentos, todos, por ahí podemos aprovechar la experiencia de que hay algún reactivo que por ahí anda mejor respecto a tratar de unificar eso, si es que hay alguno que ande mejor, digamos así, porque por ahí podemos acortar eso, si ya está hecho y ya lo tienen visto. En principio le diría lo siguiente, nosotros no hemos encontrado mayores diferencias, primero porque si bien hay mucha variación en los reactivos, la reacción de fertilidad en realidad es bastante sencilla, no es una cosa muy complicada. El punto clave es la estandarización. Pero hay otro punto importante, es que los laboratorios que participan tienen que informar. Nosotros yo pensaba cuando vos hablabas de la encuesta, ahí se va a duplicar un esfuerzo, es decir, nosotros para evaluar los resultados tenemos que tener la descripción de la plataforma analítica que genera los resultados, porque de allí salen también ese tipo de conclusiones, pero esto hay que verlo con los resultados en la mano. Es decir, yo al principio no puedo decir que tal marca reactivo es mejor que otra. Igual ustedes en el PEC ya saben qué reactivos y qué instrumentos usamos nosotros. Sí, nosotros tenemos información de los laboratorios que participan en el programa. Los que participan en el programa de evaluación externa, que son unos cuantos, tenemos la estructura, sí. Pero a veces se omiten algunos renglones que no se llenan y queda trunca la base. Entonces, en este caso, para poder optimizar el estudio, el análisis de los datos, es necesario una descripción cabal de lo que se está usando en el laboratorio. Sobre todo porque el laboratorio, primero, la comparación de distintas plataformas analíticas dentro del rango que le corresponde, me refiero a espectrofotómetros, autonizadores automáticos genéricos, homogéneos, y dentro de eso después se pueden hacer comparaciones y pueden salir soluciones o problemas a resolver. Pero esta pregunta me la han hecho a mí desde el año 87 que empezamos con el programa de evaluación externa. Porque se busca, no sé, se ha buscado tal vez la explicación en los reactivos. Y creo que tenemos que ser conscientes de lo siguiente. El problema del desempeño de las prestaciones analíticas del laboratorio es una torta que tiene 3 pedazos importantes. En la industria de diagnóstico in vitro, que nos provee los reactivos, hoy prácticamente todo viene de la industria.
los instrumentos que se utilizan, que también lo provee la industria, y los bioquímicos en su laboratorio. Entonces, ¿de qué tamaño son las porciones? Bueno, eso se ve en este tipo de estudios. Pero, retomando un poco lo de la confidencialidad, que parece ser importante, pero yo creo que vuelvo a recalcar lo siguiente: creo que todos tenemos que tomar este tipo de proyectos como acciones cooperativas, que en conjunto generamos una herramienta que nos sirve a nosotros para consolidar la calidad del alimento. No mirar esto como una cosa que viene de más allá o está allá arriba, porque no es así. Tanto el doctor García como yo tenemos nuestros propios laboratorios, tenemos los mismos problemas que todo el mundo, conocemos la problemática de laboratorios y no somos marcianos, somos pares de todos ustedes. Entonces la idea es que el esfuerzo que hay que hacer es importante, entonces tratemos de que esto dé el máximo jugo posible. Y esto es actuar con tranquilidad de que todos buscamos la solución global, nada en particular, y que hay un montón de experiencia que se puede volcar a resolver problemas particulares. Así que me sería interesante que bajáramos un poco esa valla invisible que hay ahí entre los laboratorios y los organizadores, porque no es ficticia. Si la idea es, somos todos pares y algunos estamos en uno, otros estamos en otro. ¿Qué es manual con la automatizada en cuanto a la confiabilidad de los valores? No, los problemas pasan por que para controlar el equipamiento automático es más complicado que un procedimiento manual. Un procedimiento manual tiene control de todas las variables, en cambio un equipo automático tiene un botón que lo apriete y antes que pasa no se sabe, y para buscar a veces el problema en un equipo automático es bastante más complicado. Pero yo repito, el problema pasa por definir bien la estructura analítica de cada y ver que cada laboratorio es un mundo, es decir, aún dentro de. Yo tengo una transparencia que no la tengo acá, pero hemos tomado laboratorios que definían, de los 3.200 elegimos, seleccionamos aquellos que tenían declarado el mismo reactivo, el mismo aparato, el mismo calibrador. Decimos, nos quedó un grupo importante, pero no, creo que alrededor de 1.000 laboratorios. Y cuando uno ve que los resultados obtenidos son totalmente distintos. Entonces no es nada más que eso, sino que cómo está implementado en el laboratorio, con qué manejo volumétrico se hace, cómo se maneja la temperatura, cómo son las tensiones que se utilizan en el laboratorio. Es decir, hay infinidad de factores que son totalmente distintos de un laboratorio a otro. Por eso no hay fórmulas mágicas, hay problemas específicos que hay que atacar. Y en esto es lo que queremos ir de vuelta. Esa estandarización previa va a estar, cada uno que hace creatinina sabe cuáles son las variables que más influyen. Yo hago procedimiento manual y sé que la temperatura influye muchísimo. Claro. Entonces, el que hace de forma manual sabe, pero como programa ustedes van a advertir las condiciones mínimas como para que se desarrolle lo mejor posible la función a los laboratorios que van a intervenir. El tema es así, en realidad a lo que hay que atender. Así como hacemos informalmente. No, en general la recomendación más sabia es seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al desempeño del laboratorio. Pero hay aspectos que no son de culpa del fabricante. Si el espectrofotómetro funciona o no funciona, esto lo vamos a hacer, digamos. Yo lo dije acá al principio, la plataforma instrumental tiene que estar verificada antes de empezar a hacer nada, porque uno puede llegar a trabajar un montón y después descubrir que el instrumento funciona mal. Entonces, esto es un paso cero, digamos. ¿Cierto? Hay recomendaciones generales para determinar creatinina, pero el punto crítico acá es con qué se va a calibrar ese método, con qué calibrador. Y de ahí vamos a ver con qué se está calibrando. Si están utilizando el estándar acuoso que viene con el equipo, están usando un multicalibrador de Roche, de Siemens, de Randox, de Wiener, es decir, todo ese tipo de cosas hay que poner y organizarlas por separado. Hay miríadas de combinaciones. Imagínate, los 3.200 laboratorios hay
incluso dentro de los laboratorios del Chaco, que yo estuve viendo, que serán 80 o 90, una cosa así, mirando ahí, todos los laboratorios son distintos, casi todos. Entonces hay muchas situaciones que hay que evaluar. ¿Qué me dice que usted en pediatría, sobre todo porque estaba dentro de los valores que usted nos calificó de los 0, de los 0,40? Ese bajito, sí. Nosotros trabajamos en el hospital de pediatría y trabajamos con esa serie de valores. La mayoría de los laboratorios acá de la provincia, los grandes, trabajan con el sistema Hitachi, o UPOA, eso es seguro. O sea que más o menos está unificada el tema es qué correlación encuentra usted, por ejemplo, entre el método enzimático y el compensado. Usted lo pone al enzimático como de referencia para calibrar sobre el estándar. Claro, digamos, ponemos eso porque no llegamos a otra cosa. Perfecto. Pero no es que no esté contemplado, porque incluso ahora se está proponiendo el uso del método enzimático como método de elección. La correlación con el método compensado que trae Roche también. Porque el tema tiene que ver también con la aplicación de la fórmula. La fórmula esa no se aplica a trabajo de UC, no se aplica en pediatría. No, eso no. Entonces nosotros trabajamos con otro tipo de fórmulas, con los médicos trabajan con otra fórmula que se llama la fórmula de Schwartz, Sí. donde los factores precisamente están sacados o están considerados son valores para creatinina determinada por la P10, sin compensar. Esa compensación que hace el método de Roche lo iguala a todos los sueros restando 0,3 miligramos por ciento a todo indefectiblemente, sin también una exageración en cuanto. Es una simplificación. Es una simplificación al máximo. Y tenemos el problema de la utilización de los otros factores, aunque hay trabajos que preconizan la utilización de factores bastante más bajos para utilizar los factores del Jaffe compensado que teóricamente se correlaciona mejor con el Jaffe enzimático. Por eso le quería preguntar qué experiencia tiene usted. Nosotros, claro, no estamos compensando los valores porque tenemos que modificar todos los valores. Entonces tenemos un valor un poquito más alto y la utilización de la interpretación para filtrado nos da un valor un poquito más bajo. Lo que nosotros hemos observado en el caso de Uruguay, donde hay muchos laboratorios que tienen sistemas homogéneos, de los 130, que calculo que hay por lo menos 80 o 90 que tienen sistemas analíticos homogéneos, y si uno observa ese grupo de laboratorios, en realidad tienen mejor desempeño con respecto a los valores de referencia que el resto. Y la mayoría, dentro de ese grupo de 90 laboratorios, hay muchos que son de Roche, que utilizan la calibración compensada. Esos valores se aproximan más a los valores de referencia. Algunos se pasan, porque como usted dice, es una simplificación. Hay veces que la compensación cae justo y a veces no, a veces demasiado. Claro, lo que pasa es que nosotros Pero en el caso de pediatría no tengo experiencia. Tenemos el dilema de la utilización a su vez después de la fórmula de Schwartz, porque en realidad el valor de creatinina per se no tiene valor si tú no lo aplicas al filtrado. Sí. Entonces los médicos lo que hacen es pedir el valor de creatinina, la utilización de orina 24 horas, menores de 3 4 años, nosotros la descartamos, no la usamos porque es muy difícil. Entonces trabajan con ese valor de creatinina para evaluación de filtrado. Cuando usted utiliza la ESHWART, utiliza factores en la bibliografía internacional, por lo menos lo que último que trae, son valores muy altos de factores. Claro. Y ahora salieron algunos artículos donde puede que los baje alrededor de un 20-25% para poder utilizar con estos sistemas, donde usted lo que vamos a tratar ahora de que nos van a bajar los valores como locos, porque vamos a tener que bajar. No es lo mismo con más 0,5, menos 0,3 son 0,2. La filtrada se la van a 200. Cualquier cosa. Sí. Entonces hay que modificar todo. A nosotros se nos complica la vida esa historia. Entonces por eso le preguntamos. En el caso de pediatría yo no tengo experiencia porque no lo hemos ni siquiera tocado en el grupo de trabajo. En realidad no nos tocan para bien y para mal. Nunca pediatría. Como que los chicos no se enferman, no tienen enfermedades. No tenemos experiencia. Yo quiero comprometerme porque hay una nefróloga pediátrica que vino hace 5 años y por ahí estaban las fotos, que es la jefa del servicio de trasplante del hospital privado para ver cómo están resolviendo en Córdoba. Pero ella está viniendo todos los años al lote 60 con 10 alemanes de Villa General Belgrano, vienen a vivir y estaba muy interesada en esto que les había dicho también de la proximidad. O sea que lo voy a relacionar con...
con ellos a ver qué. Es una deuda que tenemos. Doctor Maciota y doctor García, a mí me parece que es oportunidad de hablarle un poquito del uso de la fórmula, cuándo, si deben los laboratorios, si deberían implementarla, si hay que esperar después de la estandarización, el DDD, ¿no? Que es un poco lo que están, porque uno lee todas las recomendaciones, uno desde la casa, digamos, las aplica a diario en todos los pacientes que uno puede ver, pero sin embargo, ¿cuál es la recomendación, ¿no es cierto?, para el grupo, para los destinos? Bueno, esto me lleva a la discusión seria que tenemos con los amigos nefrólogos en el grupo de trabajo multidisciplinario, porque no tenemos la misma visión. Son un poco extremos, tal vez la cosa sea, como siempre, un mix. Pero teniendo, digamos, una cosa es, digamos, la dispersión que hay de resultados hoy en día, como se venía manejando con intervalos de referencia de cada laboratorio ajustado, porque también ese es otro problema, es decir, los distintos desempeños analíticos llevaban a utilizar distintos intervalos de referencia. Digamos, eso tiene una cierta sintonía, pero al trabajar al referirnos todos a un punto común, que es la fórmula, para mí personalmente, y yo lo he presentado en el Congreso de Nefrología, no he tenido eco, pero digamos, mostramos que tomando las determinaciones de creatinina de la evaluación externa realizada por 2.000 laboratorios, o sea que ese mismo individuo estaba analizado por 2.000 laboratorios, teníamos un 25 o más % de falsos positivos. Entonces yo lo que planteaba en el seno del grupo multidisciplinario es, bueno, en el laboratorio el paciente viene, se le saca sangre, se le entrega el informe, sale a la vereda, abre el sobre, lee y vuelve y pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué no es esto? Entonces nosotros tenemos una interfase con el paciente que hay que tenerla presente también, porque si nosotros estamos conscientes de que en las condiciones que estamos trabajando tenemos un 25% de falsos positivos, que son pacientes que teóricamente no tendría que decirle vaya a ver al médico como mínimo, sino al nefrólogo. Primero, que no tenemos la legislación que nos cubra, porque el paciente puede decir por qué me dieron esto y no está pedido, por qué me tengo que someter a estudios confirmatorios, porque en definitiva esto sería una prueba de tamizaje, ¿no es cierto? Y la comprobación o la confirmación de ese resultado va a llevar al paciente a otras pruebas que a lo mejor no son necesarias. Del otro lado, están los nefrólogos que dicen, bueno, pero ustedes miran que nosotros si está por debajo de 60, después vemos si eso no es. Entonces, estamos en esa discusión. A mí me parece que, por lo menos hasta no ver o no tener un dato de que la armonización de los laboratorios está más o menos funcionando, me parece imprudente usar la ecuación, pero esto es inevitable. No sabemos que los nefrólogos buscan las ecuaciones en internet y ponen la creatinina, y claro, si les da, si son creatininas altas, no hay ningún misterio, sabemos que le va a dar un filtro abajo. El tema es cuando el paciente está ahí en borderline, que está en el límite. ¿Qué pasa? No solamente el falso positivo, sino también el falso negativo, ¿no? Vamos por de acuerdo. Entonces, en ese punto, estamos ahí. Justamente eso que decía Daniel es un punto de discusión con este grupo de trabajo y hasta con la otra entidad que estuvo trabajando y está trabajando con nosotros, que es la Asociación Bioquímica Argentina, porque tienen otra visión. Son fundamentalmente de laboratorios grandes de Buenos Aires, de la capital federal, y nosotros conocemos la realidad de todo el país.
Miren, en la provincia de Buenos Aires hay 1900 laboratorios, ¿no? 1900. Yo vengo de un distrito que tenemos 130 laboratorios, tanto como los que hay en el Chaco. El distrito tiene cabecera en Luján. Bueno, y hay de todo. Hay sistemas homogéneos, heterogéneos, gente que trabaja manual, gente que tiene 170, 200 pacientes por día y gente que tiene 5 pacientes por día. Hay de todo. Entonces, al conocer la realidad desde la fundación, y a mí es que me toca la mayor responsabilidad, no puedo, bajo ningún punto de vista, no podemos, pero yo no puedo admitir que se cometa un error semejante diciendo, bueno, vamos para adelante, implementemos la fórmula, démosle, porque vamos a producir muchos problemas. Yo cuando me tocó la exposición, me hubiera gustado explayarme en algunas otras cosas, y a lo mejor vale la pena hacerlo acá. No sé, probablemente varios de los que estén acá estén también viviendo o interaccionando con comunidades desde hace muchos años, ¿no? El laboratorio clínico es un arma fundamental. Todos sabemos que tenemos que estar presentes en las rutas diagnósticas, animarnos a estar en las rutas diagnósticas, y tenemos una ventaja excepcional en el laboratorio, que salvo cuestiones puntuales como pueden ser los laboratorios que atienden pediatría y nada más, en términos generales los laboratorios atendemos desde chicos hasta ancianos, todo. Y tenemos otra ventaja más, atendemos al padre, a la madre, a los hijos, a los primos, a toda la familia. A mí me ocurre y a todos nos ocurre en nuestro propio laboratorio. Tenemos hasta esa ventaja de conocer la historia familiar. Y eso no lo podemos rifar así nomás, alegremente diciendo, bueno, vamos a implementar una fórmula y después que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y si le erramos por mucho, bueno, corregiremos. No es la forma correcta de empezar. No es lo que realmente hay que hacer. En ese sentido, la pelea en el grupo, la discusión en el grupo, es algo que tiene un matiz filosófico importante desde el punto de vista. No es que querramos nosotros decir la fundación es la única que puede hacer esto, no, puede haber otros que lo hagan también, de ninguna manera, pero sí somos conscientes que los laboratorios tenemos que tener el mejor resultado posible para lograr que la implementación de la fórmula no traiga equívocos, que en definitiva no solo no van a ser para el paciente, sino que también van a ser para su familia, para el laboratorio que lo atiende de toda la vida, y eso es un valor agregado que no hay que perder, El sistema de salud en la Argentina, tan vilipendiado, tiene estas cosas fundamentales, como las tenemos en el laboratorio, y no las tenemos que perder, las tenemos que rifar así porque sí. Yo les agradezco porque yo he leído más o menos 10 veces al documento multidisciplinario y lo trascendente entonces estaríamos en una primera etapa, porque un poco lo que decía el doctor Ruiz, de poder no solo dar resultados, sino poder dar informes, pero el bioquímico entonces tener esta fase de estandarización sería es una primera etapa para que en otro momento uno pueda implementarlo, ¿no? Porque, a ver, estamos apuntando no al nefrólogo, sino al médico de atención primaria. Y lo que nosotros pudimos ver, un poco se pudo ver en la presentación nuestra, que uno puede tener una hipertensión arterial, pero no es lo mismo una hipertensión arterial con un paciente que tenga 40 mililitros de clearance que la hipertensión arterial con un paciente que tenga 90 de clearance. ¿Me explico? Entonces, el tema es un poco el poder al médico de atención primaria decir, no solo estás tratando la hipertensión arterial, sino que se está tratando
con renoprotección, evitar, y lo que hay que hacer es evitar que caiga ese clima, no solamente tratar la hipertensión arterial, ¿no? O sea que apuntar un poco al médico de atención primaria, los nefrólogos un poco nos podemos manejar, podemos bien manejar esos límites, digamos, del clima sobre la función. Pero la idea un poco desde el punto de vista médico era que el médico de atención primaria pueda poner atención en la función renal. Yo también quería agregar lo siguiente, es decir, el tema de la creatinina, bueno, ya lo estamos planteado, tiene su importancia, pero también tendríamos que mirar nosotros, tal vez con el tiempo, otras determinaciones, por ejemplo, la proteinuria. Los datos que tenemos nosotros de la proteinuria son escandalosos directamente. Entonces, ahí también tenemos que trabajar mucho. Pero, bueno, tampoco se puede encarar todo junto. Pero no hay que olvidarse de eso. Y ahí hay mucho de artesanato en la proteinuria. Y esto, ahí sí, por ahí se pueden hacer recomendaciones mínimas, por lo menos para tratar de achicar un poco eso. La etapa del desarrollo, la época en que comienza la implementación, la duración, ¿tienen a ustedes alguna estimación? ¿Cuándo empezaríamos? ¿Cuánto tiempo duraría? No te puedo dar una fecha, pero digamos, no estamos casualmente se está lanzando una distribución en Uruguay, o sea que estamos asignando valores, o sea que tenemos los suelos, o sea que estamos en la etapa esa que no es muy... Lo que hay que tener, sí, tal vez tenemos que hablar un poco más en detalle, es la logística de distribución, ¿sí? Porque los suelos se preparan relativamente rápido, es decir, no lleva mucho misterio, pero después hay que distribuirlo, entonces hay que tener la estructura acá. Claro, sí, es un tema complicado. ¿Va a haber una feedback, un método de comunicarse con ustedes para consulta? Absolutamente, pero más que deseable. De la página. Bueno, tienen la página, tienen los teléfonos, tienen el correo electrónico, eso no hay ningún problema. Al contrario, repito que eso es un elemento que nosotros valoramos muchísimo, ¿no? Porque también vemos cosas que a medida que va viendo situaciones particulares va ganando en panorama del problema. Y para los privados, el colegio nos va a dar la información. Primero, como decía hoy, ¿Vamos a venir o no para esa discusión o no. Primero, como decíamos hoy, vamos a hacerle el relevamiento y posteriormente la solicitud que va a tener que llegar cada uno en caso de querer adherir y bueno, coordinar las acciones con la Fundación Bioquímica para agregar el programa una vez que tengamos hecho todas cumplidas esas etapas. Ese es el paso institucional. Y el costo, 600 pesos anuales. O sea, los dos envíos que hablaba el doctor Maciota en su conclusión, el costo es de 600 pesos. Que es lo que decía que, bueno, eso va por, lo va a solventar cada laboratorio que quede de la institución, podemos financiarlo. ¿Sí? O sea, dar facilidades para el pago de esos 600 pesos. Se fue al ministro. ¿Cómo? Si el instituto se pone al día, podemos pagar. Se está refiriendo a la obra social profesional. Nosotros también tenemos un instituto, eso no se vayan a creer que es muy diferente. Y que hace lo mismo que este, no es tan diferente la historia. Y se llama instituto también. Surge de lo que expuso la doctora, los financiadores
con este trabajo van a tener menos pacientes que le llegan a ese 0,05% que representa dentro de los entornos renales, lo que le llegan a diálisis, que les consume el 20% del costo total de los enfermos renales, ¿sí? 0,05 le ocupa el 20% de los recursos. Nuestro trabajo, en conjunto, al cabo de cierto tiempo de implementado, va a permitir modificar eso. Los financiadores tienen que saber leer eso y retroalimentar la fuerza laboral que le está permitiendo llegar a eso. Y esa es una función que nos compete a todos los bioquímicos y la mayor responsabilidad la tenemos los dirigentes para poder demostrar eso. Por eso solicitamos esta adhesión. Yo sé que es en un momento difícil, que no es fácil, pero sí vamos a solicitar la adhesión de los laboratorios para poder y mostrar resultados que nos permitan reclamar después. Perfectamente conocemos cuál es la situación y que no es un momento de salir a pedir cuando tenemos atrasos en los pagos, techos y toda la historia que ustedes saben. Eso lo tenemos bien claro, pero también creemos que tenemos que cambiar la forma. Tenemos que mostrarles que ellos están, por nuestro trabajo, que están teniendo mejores resultados. Y es un poco la visión que tenemos de la institución. Y la otra cosa importante que manejamos en la institución y que esto nos permite desarrollar es dejar de ser un objeto dentro del sistema y pasar a ser sujetos activos. Es decir, como bien se dijo acá, más allá de que si tenemos autoanalizador o hacemos manual, sistema homogéneo, heterogéneo, es el bioquímico lo que se resalta en esto, el trabajo del bioquímico. Y eso lo tenemos que poner en primer lugar a la hora de hacer ver esto a quien quiera verlo, al financiador, al Estado, al gobierno. Porque el Estado tendrá que retribuir mejor a sus empleados de salud pública y las obras sociales a los que están en la seguridad social. Es decir, esto nos hace sujetos de un sistema. Queríamos agradecerles ustedes la presencia, todo esto lo hacemos, lo promocionamos desde las instituciones por ustedes. Seguramente vamos a seguir creando vínculos, nuevas líneas de investigación, nuevas líneas de desarrollo, todo esto nos permite estar cara a cara, contarnos nuestra experiencia, conocer de los otros, más allá de lo específico del programa que estamos trazando hoy. Es lo importante, lo meduloso de este intercambio interdisciplinario al cual tantas veces se refieren en distintos lugares, estas situaciones es tan difícil de llevar a cabo. Como fundación, agradecemos la participación, agradecemos a los visitantes que posibilitan que se lleve a cabo esto, al doctor Maciota, al doctor García, y a las instituciones que a través de Graciela por el Ministerio de Salud Pública y Miguel a través del Colegio Bioquímico han permitido que lancemos esto. Esperamos que el camino seguramente no va a ser tan duro, de durezas conocemos todos, así que estamos acostumbrados. Seguramente, bueno, lo empezaremos a transitar, no va a ser tan difícil y lo vamos modificando sobre la marcha. Muchas gracias a todos. Bueno, el municipio, la municipalidad le trae un regalito A nuestros visitantes. a nuestro visitante. Muchas gracias.
Bueno, gracias a todos y nos mantenemos en contacto.
Thank